Bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy, Literatura Política y Derecho. Hemos puesto la grabación de manera tal que les quede la clase. Estamos, si el almanaque no dice otra cosa, miércoles 12 de abril. Alguno de ustedes había manifestado el deseo, que también es el mío, de que nos podamos encontrar de manera presencial en la facultad. Pregunto, si, por ejemplo, el próximo miércoles, sea dentro de una semana, tendrían disponibilidad que nos diéramos. Estoy haciendo un chequeo previo para fijar el aula y poder tener una clase, aunque fuera un poco más corta. Esta clase comienza a las 8 de la mañana y yo digo, si nos encontramos y hay voluntad de hacerlo, podríamos vernos en un horario un poco más reducido para darles tiempo a llegar a las 9 de la mañana. Consulto a los acá presentes, ¿cómo verían esa posibilidad? Nahuel pone su dedo para arriba. ¿Los demás qué piensan? Sí, profe, yo no tendría ningún inconveniente. No le escucho, Ana. Ay, ¿se me escucha mejor ahí? ¿Sí? Bien. Yo no tendría ningún inconveniente. Bien, bien. Yo tampoco tengo problema, profe. Santiago, ¿vos puedes también? Sí. Bueno. Bueno, vamos a mantener la pregunta abierta. En principio nos veríamos en una clase presencial en la facultad dentro de una semana, es decir, miércoles 19 de abril, en el aula a determinar, y lo vamos a hacer un poquito más tarde, a las 9 de la mañana, de tal manera que les facilite a ustedes que estamos con este horario temprano, pero de manera virtual. Nuestra idea, bueno, allí podríamos también conversar y explicarles cómo va a ser la modalidad del parcial. Y ya les dije que va a ser a libro abierto. Es decir, con el material, privilegiando en la evaluación la reflexión y no la memorización. Bueno, ustedes han estado enviando, no todos, pero están enviando, los que no lo han hecho todavía, les ruego que por favor lo completen. Un segundo pedido que hicimos de varios artículos con el modelo taller de lectura. Y los textos seleccionados estaban referidos básicamente, pongámosle el título genérico, a la relación entre derecho y literatura. Dos textos se referían
a dos autores del siglo de oro español, donde en alguna obra como El alcalde de Zalamea, etcétera, figuraba esta relación. Yo quisiera ahora, que más allá de lo que ustedes han puesto, ¿no?, que lo estamos revisando, me hicieran algunos comentarios sobre lo que les ha quedado en claro, les ha ayudado mediante este taller de lectura, los textos referidos a la relación entre derecho y literatura. Los escucho en el orden que ustedes deseen comenzar. ¿Qué les ha resultado más interesante, más fácil, más difícil? ¿Qué les ha resultado más útil, menos útil de las lecturas que han hecho? Sí, Milagro. Yo en mi caso todavía no lo terminé, pero de los textos que fui leyendo, el de Amaya me gustó porque sale un poco de la estructura de siempre de ley, y introducir el pensamiento de un punto de vista más emotivo, de las emociones, y de esa manera complementarlo para poder llevar a cabo de una manera exitosa. Es como lo que más me quedó para redondear la idea. Y en el texto del alcalde, em, me gustó que se trataban temas del abuso del poder, el tema de la honra, y son temas que se dan en la actualidad y vemos como de textos antiguos ya se venía tratando. Ajá. Ese texto de Amaya, Milagro, te resultó más útil, decías, en función de que te permitió eh, ver más allá de los textos legales. Sí, totalmente. Cuando resaltan las virtudes. Ujú. Bueno, muchas gracias, Milagro. No, por favor. ¿Algún otro comentario? A mí me pareció muy interesante en el texto que hace referencia a la literatura y la política, cómo muestra de forma muy clara cómo la literatura surge de la sociedad al igual que la actividad política, y cómo esa interacción entre ambas permite a su vez condicionar la forma en cómo se crea el derecho. ¿A cuál texto hace referencia Santiago? La literatura y la política, dos Ujú, visiones del mundo. ujú. Y después de esa lectura, Santiago, ¿qué reflexión podés hacer? Que no podías hacer antes de haberlo leído, ¿no? Que uno siempre tiende a analizar distintos objetos o distintas disciplinas de forma separada, y que no puede a veces encontrar ese nexo, esa relación, porque son disciplinas sociales, y estas disciplinas sociales nunca se dan de forma aislada. Siempre hay algún elemento, algún hecho que está relacionado y que influye en cómo se conforma y cómo se crea la otra disciplina. Ujú. Gracias, Santiago. ¿Algún otro texto que leíste que te ayudó a ver esto? Ahí me fijo, porque también tenemos el de...
Bueno, mientras vos sigues repasando, Santiago, ¿algún otro alumno quiere hacer algún comentario de lo que ha leído o visto? Profe, yo también pensaba hacer un comentario de texto de literatura y política. ¿Cuál, Nahuel? El de la literatura y política. Ajá, sí. Me pareció interesante y cómo trata alrededor de varios textos, ¿no es cierto? La idea de que actualmente se ve bifurcado el camino de la literatura y de la política. La literatura totalmente aislada e introduce en este texto de literatura y política un concepto de literatura light en el que establece, bueno, que la literatura no tiene que estar relacionada con la política y me llevó mucho a pensar en una entrevista que se le hizo hace algunos años a Mario Vargas Llosa, que justo es el autor de este texto, en el que él explicaba, por ejemplo, que Gabriel García Márquez murió dentro de territorio cubano porque consideraba que se le hacía más fácil a un escritor estar del lado del comunismo que del lado del liberalismo, que él creía, por conocerle a Gabriel García Márquez, que al principio sus ideas no eran totalmente complacientes, digamos, con la ideología con la que él falleció, pero que consideraba que para un escritor era más fácil porque las críticas iban a ser menos si él continuaba de ese lado, y también considera que hay muchos escritores a lo largo de la historia, por más, por supuesto, de que Gabriel García Márquez no hizo literatura light, digamos. Hay muchos escritores que hicieron eso, de terminar con ideologías contrarias para poder vender, digamos, y actualmente muchas veces se hace eso ya. No se ve reflejado en un texto, no se ve reflejado en un poema, en un escrito corto o en un cuento, la ideología del autor, porque intentan zanjarlo, y básicamente el autor lo que está haciendo es extirparse una parte de su ser al no dejar un sello ideológico dentro, su sello ideológico dentro de su texto, porque también es parte de sí, y la escritura en muchos aspectos es una expresión del alma de una persona, y si te quitas esa parte, algo le falta. Entonces la literatura va a seguir siendo light. No es, siento que al dejar un sello completo en tu escrito no estás dándole una impronta de adoctrinamiento, sino que estás expresándote de la mejor manera y que, perdón, y que una persona, un lector ávido, no va a dejarse llevar por una especie de adoctrinamiento como muchas veces se piensa cuando un escritor deja, sino que va a leer un pensamiento, lo coteja con otro y va a elegir cuál le gusta más. Pero, pero bueno, actualmente es muy difícil dejar un pensamiento sobre temas conflictivos en un texto y los escritores no suelen hacerlo. Y bueno, me llamó la atención como Mario Vargas Llosa también explica que en antaño inclusive se creyó totalmente lo contrario, pensando que al escribir se podía cambiar el mundo y hacer que las personas piensen de un modo, llevando a una sociedad más socialista, y al final se logran dar cuenta que eso no había manera, que un escrito no iba a llevar a una sociedad a cambiar completamente, pero también la reflexión final de que una persona que lee no se va a dejar engañar tan fácilmente porque va a cotejar el mundo real con un mundo de ficción que inconscientemente va a estar en su mente, me parece muy interesante, porque por más que ese mundo utópico no exista, vos lo tenés en tu cabeza gracias a un escritor, gracias a un texto, y vas a cotejar el mundo real con eso y no se te va a hacer tan fácil engañarte o hacerte pasar gato por liebre, como dice en el texto. Eso es todo. Gracias, Nahuel. ¿Otros comentarios en el orden de lo que estamos analizando?
Hola, profe, buen día. Yo Sí, recién me agrego a la clase. sí, Tenía que Ludmila. llevar a mi hija al colegio. No tenía hoy quien me la lleve. Así que bueno, ahora me incorporo y voy a ir escuchando de lo que están hablando. ¿A qué grado va su hija, Ludmila? Cuarto grado. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, estaba preguntándole, Ludmila, usted que recién ingresa, un poco de lo que han podido leer y lo que han mandado o están mandando en los talleres de lectura. Quería escuchar comentarios o reflexiones sobre lo que estos textos que están analizando le han aportado, ¿no? En orden a esta relación entre el derecho, la política y la literatura. No sé si quiere hacer algún comentario, Ludmila. ¿Se escucha? Ahora la escucho que me pregunta, sí. Sí, yo estuve leyendo algunos de estos y bueno, en realidad más que todo lo que siempre se diferencia es cómo se utiliza el poder como mecanismo para hacer que más que todo las masas o las multitudes, o sea, utilizarlo como herramienta de dominación, más que todo. Y cómo eso también interactúa con la política como, a ver cómo lo explico, como, sí, como relación de poder. ¿Mm? Y que en definitiva esa relación de poder lo que necesita es una persona que sea un dominante y también va a necesitar a los dominados como sentido de sociedad. Entonces, generalmente las personas que están que atraviesan los cargos políticos utilizan estas herramientas de poder y se nutren de ellas para, para ejercer esa dominación hacia la sociedad. Ujú. Bien, ¿algún otro comentario que deseen hacer? Juan Manuel, ¿deseas hacer algún aporte o reflexión en torno a lo que fue tu experiencia el año pasado, de estos textos que vos conoces y lo que te resultó en el cursado que hiciste? Sí, profe. A mí me gustaron bastante. Yo me acuerdo que nunca había leído algo relacionado a esto, a la relación entre literatura y derecho, y creo que son bastante significativos en cuanto a la visión distinta, digamos, del fenómeno jurídico que pueden aportar. Eh, por ejemplo, no recuerdo cuál texto era, pero creo que el de Amaya, que hablaba de las tres formas de como literatura como derecho, literatura en el derecho y literatura del derecho, digamos, sería ya más jurídico. Y creo que analizar, por ejemplo, literatura en el derecho es lo que más acerca, digamos, la imagen o el estereotipo que hay del operador jurídico en general y de, bueno, distintas cuestiones del mundo del derecho vistos desde afuera. Y la literatura como derecho, sí ya más el tema de analizar los textos jurídicos, pero desde otra perspectiva totalmente ajena, digamos, como textos literarios. Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel. Eh, ¿Algún otro comentario?
Fíjense ustedes que de una manera insistente desde el primer día y en cada uno de los aportes que ustedes van haciendo, insistimos en esta idea que de alguna manera resulta un poco novedosa de establecer una relación entre estos mundos que parecen a veces lejanos y distintos. El derecho, la literatura, la política. Y como yo les decía la primera clase, y prácticamente se lo seguiré diciendo hasta el final, en esta materia opcional procuramos que nuestro alumno de derecho mire más allá del derecho. Que nuestro alumno de derecho salga de textos legales, códigos, ordenanzas, compilación de leyes, comentarios jurídicos, a el mundo de la vida. Y la literatura aparece como un vehículo excelente para ayudarnos en este recorrido. Como, por ejemplo, me parece que fue Nahuel, el comentario que hizo sobre el texto de Vargas Llosa, literatura y política, dos misiones, como muchas veces, y eso a veces lo ven, a veces lo intuyen ustedes, hay autores en los que de una manera explícita, por convicción o por conveniencia, aparecen vinculados o militando en una determinada visión política que les facilita el acceso a determinados públicos. Me parece que este fue el ejemplo que proponía Nahuel en el caso de dos autores que estuvieron a veces enfrentados, a veces en buena relación, como Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, ¿no? Es como de público y notorio, para utilizar un lenguaje abogadil, que ambos autores que son Premio Nobel de Literatura, símbolo del mundo latinoamericano en las letras, están en el caso de Mario Vargas Llosa, en espacios políticos y culturales contrapuestos, más allá de que en los años juveniles Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez compartieron una visión que podríamos denominar genéricamente socialista, y con respecto a ese fenómeno político y cultural hasta hoy vigente, que fue la Cuba desde el comienzo revolucionario, ¿sí? La Cuba de los años 60, son los años iniciales de la llamada Revolución Cubana,
Muchos autores, novelistas, poetas, autores de piezas teatrales, estuvieron franca y abiertamente a favor de ese proceso político que se estaba dando en Cuba y que eso permitió en muchos países de Occidente que estos autores tuvieran una muy buena acogida. Y en algún momento, cuando por razones políticas, ideológicas, cambios que se producían en ese fenómeno, o criticaron o se apartaron de esa visión dominante, fueron de alguna manera, puedo poner entre comillas, segregado de determinados públicos por ser considerados, puedo ponerlo entre comillas, conservadores. Este es el caso de Vargas Llosa cuando comienza su crítica a determinadas visiones políticas y comienza a transitar una militancia que en algún momento llega a ser una militancia política, porque Mario Vargas Llosa va a participar en los 90 de la lucha por la presidencia de su país y que fue el candidato contrapuesto a Fujimori, en elección que perdió frente a Fujimori. Y en ese momento la idea era, Vargas Llosa es un hombre liberal, un hombre de derecha, mientras que Gabriel García Márquez, Gabo para sus seguidores, seguía siendo fiel al ideario socialista. Esto abre público, cierra público e incluso produce una serie de discusiones que van más allá del mundo de las letras. Ustedes saben que hace algunos años, al inaugurar la Feria del Libro en Buenos Aires, fue invitado a la inauguración de Mario Vargas Llosa y produjo en los círculos gobernantes de nuestro país y también en medios literarios y políticos afines al gobierno de entonces, que es el gobierno de ahora, una mirada muy crítica a la figura de Vargas Llosa. Y lo que estaban viendo no era el Vargas Llosa escritor, sino el Vargas Llosa que tenía una posición política, ideológica, contraria a otras visiones políticas. Hay veces que la literatura se convierte en un vehículo para defender un determinado sistema político y llega a veces hasta límites a donde esos textos se convierten en panfletos. ¿Sí? Y acá utilizo la palabra panfleto con el sentido originario que el término tiene. Ustedes saben que cuando se utiliza este término, tiende a ser un adjetivo descalificativo de ese texto. Si alguien dice, bueno, este es un panfleto, esto es algo que tiene poco rigor, que es de menor valor, etc. Pero en sentido estricto, panfleto
y en este es el sentido que utilicé literatura panfletaria. El panfleto es un instrumento político, es decir, un texto destinado a la lucha política, ¿sí? Por ejemplo, el más famoso, o uno de los más famosos textos de Carlos Marx, que además es breve y de lectura fácil, el Manifiesto Comunista, a diferencia de su obra magna Das Kapital, El Capital, ¿sí? Es un libro largo, denso, con un lenguaje técnico. El Manifiesto Comunista es, en sentido genuino, un panfleto. Entonces, alguien puede pensar con esta doble significación que el término panfleto tiene, que al decir yo, el Manifiesto Comunista es un panfleto, estoy diciendo es un texto de escaso valor, de escaso rigor, y no, estoy utilizándolo en el sentido originario del término. Panfleto, un texto, artículo, libro, más o menos largo, ¿sí? Más bien corto que largo, está destinado a ser un instrumento en la lucha política. Por eso es que en ese sentido el Manifiesto Comunista se convierte en un verdadero panfleto. Muchas veces la literatura que denomino panfletaria tiende a ser un instrumento en la lucha política, a veces va unido a una escasa elaboración o rigor del texto, y en este sentido a ese texto le corresponde también el título de panfleto con este sentido más descalificatorio. Pero en el mundo de la literatura, esto lo podemos encontrar a raudales. La literatura como un medio de expresión de ideas, como una crítica social, como una propuesta de transformación social. No se entiende, por ejemplo, si no lo viéramos de esta manera, por qué en determinadas situaciones, generalmente en regímenes de mucho control, ¿sí? Gobiernos autoritarios, dictatoriales o sistemas totalitarios, los textos literarios que reflejan una determinada realidad o proponen determinadas ideas o formulan determinadas críticas son vistos como a sus autores como enemigos y a estas obras como instrumentos que deben ser prohibidos, erradicados, limitados, etc. Es lo que pasa con muchos de los textos que ustedes tienen ya subidos a su disposición y que adquirieron hasta el día de hoy una dimensión universal.
Por un lado, por su alto valor literario. Supongamos el caso de Archipiélago Gulag, a cuyo autor, Alexander Solzhenitsyn, la Academia le da el premio máximo de literatura, el Nobel de Literatura, a partir de lo cual este autor y su obra serán rigurosamente prohibidas, los textos confiscados en la ex Unión Soviética. Uno podría pensar por qué tanta preocupación por un texto que es un texto literario, es una novela, ¿sí? Pero en ese contexto aparece como una crítica muy fuerte a un orden de cosas contradiciendo la versión oficial, ¿sí? Hay algunos ejemplos más novedosos que están también en los textos a disposición de ustedes, dos autores nicaragüenses, Gioconda Belli y Sergio Ramírez, que son autores nicaragüenses, poetas, novelistas, que han tenido y tienen un reconocimiento mundial. En algunos casos han participado, como el caso de Sergio Ramírez, en la vida política de su país, Nicaragua, y que hoy están exiliados y que su obra, censurada y perseguida en su país de origen, Nicaragua. Entonces uno podría preguntarse casi ingenuamente, ¿por qué tanto ruido en definitiva por un texto literario? Y bueno, y ahí ustedes descubren, que esta es un poco la idea, cómo de la lectura de un texto que se difunde, se producen tantas emociones, tantas reflexiones, tantas consecuencias prácticas, ¿sí? Esto es el inmenso valor de los textos, ¿sí?, literarios, cómo van a impactar en la vida política, cómo, yo diría, una novela puede cambiar el mundo, ¿sí? O lo hago en forma de pregunta. ¿Es que acaso una novela pueda cambiar el mundo? ¿Es que acaso una novela pueda cambiar la legislación de un país? No de manera directa e inmediata sería la respuesta, pero ¿cuánto puede hacer en un sentido u otro un texto literario? Esta es un poco la idea de poner a disposición de ustedes estos textos literarios. Y hemos comenzado con algunos que tienden a mostrarnos de una manera, espero lo más clara posible, esta relación, habituándonos a algo a lo que por nuestra formación jurídica no estamos habituados. Y ahí vuelvo a esa expresión
que utilicé en la primera clase y que me la han oído y me la van a oír muchas veces. Las anteojeras que producen en abogados, estudiantes de derecho, hombres de leyes, funcionarios y demás, esas anteojeras que impiden ver la realidad en su conjunto y en su profundidad. ¿Sí? Es muy posible que un texto, ustedes que creo que la mayoría ya ha cursado sociología, conocen que hay investigaciones de tipo sociológico más recientes, más antiguas, que nos describen, nos muestran el funcionamiento de las sociedades y que nos abren a al análisis de una serie de problemas sociales, ¿no es verdad? Problemas como la discriminación, como el hambre, como la pobreza. Bueno, es una manera en la que el estudiante de Derecho se adentra en esa problemática. Acá, sin ánimo de competir, desde otra perspectiva, desde el mundo de la literatura, queremos que el alumno se adentre en una problemática social, de la mano de un texto literario, una novela, un ensayo, se va a encontrar con problemas como el funcionamiento de la justicia, la exacerbación del poder, o la miseria, o el control del Estado, o la falta de libertad. Y eso permite quitarnos estas anteojeras, sacarnos estos límites y poder ver la realidad en su conjunto. ¿Sí? Es cierto que aparecerán muchas veces emociones, que aparecerán cuestiones que no son estrictamente racionales, ¿sí? Pero que son profundamente humanas. Y esto es lo que vamos a insistir ahora, en el cual ya nos adentramos en la selección de un texto, para adentrarnos en la problemática primero del poder y después de ver cómo funcionan, ¿sí? Sistemas políticos en nuestra región, Latinoamérica. ¿Sí? Ahí sí nos vamos a adentrar no en un texto que nos explica la relación, sino en un texto, ¿sí? Novela, ensayo, etcétera, que nos va a permitir abordar la problemática, en primer lugar, del poder. ¿Sí? Yo no sé si ustedes ya han más o menos elegido, ¿sí? El texto que van a leer acerca de esta primera cuestión. ¿Algunos ya más o menos tienen vista el texto del listado que está ahí en el grupo de Facebook?
No, todavía no, profe. Todavía no, profe. Bueno, sería importante que no dejen de hacerlo para que Profe, el tiempo no se nos venga encima, ¿no? Profe, yo había elegido la novela 1984 de Orwell. ¿Está bien ese? Sí, sí. Esto es profe, un yo poco pensaba, lo que creo que fue nuestro ayudante alumno Juan Manuel recordaba lo que esta novela ficcional permitió o le permitió a él en su momento como estudiante ver acerca de la problemática del poder. Fue así, Juan Manuel, ¿no? No, o te Sí, cito profe, mal. sí, que estudiamos en Derecho Político. También muy similar, en el mismo género literario, está Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que también pinta, digamos, una distopía. Ujú. Bueno, bueno, muy bien. Sí, Ludmila, si usted elige eso, está bien. ¿Hay algún otro? profe, ¿Sí? ¿se puede elegir al final la del arte de la guerra de Sun Tzu? Ah, perdón, Nahuel, no te escuché. Sí, le consulto si el arte de la guerra se puede elegir al final o no. La de Sun ¿Sí? Tzu. ¿Sí? Sí, por Bien, supuesto que sí. bien. Bueno, yo elegí esa, por eso quería saber. Bueno, bueno. Lo tienen ahí subido, ¿eh? En formato digital. Perfecto. ¿Algún otro? Bueno, yo les insisto en que hagan esa elección y comiencen a leer, ¿no? Eh, es importante de lectura hablando, y yo sé que ustedes están condicionados por el tiempo, ¿no? Como todos, ¿no? No tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, tengo trabajo, otras materias, problemas de familia y demás. Es real, todos los tenemos, pero yo los invito a que con la mayor disciplina posible encuentren y se tomen su tiempo para elegir y hacer esta lectura, que van a ser estas lecturas en plural. Porque cuando uno aborda una obra literaria, me parece que tenemos que dejarnos, ¿sí?, llevar por el texto, introducirnos al texto, leerlo con cierto detenimiento, no hacer solamente una lectura superficial de esa obra literaria. Algo así como, bueno, yo quisiera tener un resumen para saber de qué se trata, ¿sí? Supongamos, si Nahuel elige El arte de la guerra o Ludmila 1984, decir, bueno, yo puedo a través de un resumen, hoy encuentran a raudales, resúmenes que en pocas líneas le dicen de qué se trata, ¿sí? Pero no es lo mismo que leer el texto, porque leer el texto es
de la mano del autor, adentrarse en ese mundo, ¿sí? Que nos va a permitir una reflexión, que es lo que buscamos, ¿sí? No se trata, a ver, si me dicen, mirá, hay una película, bueno, a ver, ¿por qué no me haces una síntesis? O veo una síntesis, ¿sí? ¿De qué se trata la película? Pero no veo la película. Sí, bueno, yo me voy a enterar del tema, pero no voy a vivir ¿sí? Esa película. Para eso tengo que destinar más tiempo, el tiempo que dura la película, ¿sí? Sentarme y verla, ¿sí? Lo cual me llevará a pensar, a reflexionar sobre la misma. Con los textos pasa lo mismo, ¿sí? Hay que leerlos y leerlos con algún detenimiento, ¿sí? Porque es lo que nos va a permitir varias cosas. Adentrarnos en la problemática, ¿sí? Si Ludmila elige 1984, ¿sí? Tendrá que vivir durante la lectura de 1984 lo que sienten y viven los personajes. Y a partir de esa lectura comprensiva, yo diría vital, seguramente Ludmila nos va a poder decir lo que seguramente después de la lectura nos va a decir en estas clases, ¿sí? Esto me hizo pensar sobre, esto me hizo sentir tal cosa, ¿sí? Lo mismo Nahuel si elige el arte de la guerra, ¿sí? O si cada uno de ustedes elige el autor o la autora de qué se trata. Y de esa manera lo leído se incorpora a nuestro mundo vital, ¿sí? Yo diría que nadie que lea con atención uno de estos textos, ¿sí? Va a permanecer igual a lo que era antes de conocerlo, de leerlo, ¿sí? Y que va a influir en lo que va a pensar, a escribir y a hacer como abogado, ¿sí? O como juez, o como funcionario en un futuro, ¿sí? De alguna manera, estas obras nos van a marcar, ¿sí? Este es el sentido, ¿sí? Alguna vez un alumno me decía mucho tiempo después, no me olvido de tal cosa que leí en tal obra o que usted nos hizo leer. Y en realidad estaba haciendo referencia a lo mejor a algún proceso político, judicial o mediático que estaba transcurriendo, ¿sí? Y lo relacionaba, ¿sí? Una cosa con la otra. Este es un ejercicio que estamos haciendo, ¿sí? Y los ejercicios tienden a generarnos alguna dificultad. Luego vienen los beneficios, ¿sí? Como cuando le dicen, mire, usted tiene que caminar tantas cuadras por día, o tiene que trotar, o tiene que hacer, bueno, indudablemente que cuando comenzamos a hacer eso, nos genera alguna dificultad, algún sacrificio, ¿sí? Pero
Esto produce sus efectos. ¿Mm? Y acá permítanme hacer un paréntesis. He utilizado como 2 o 3 veces la palabra sacrificio y ustedes muchas veces utilizan, ay, es un sacrificio estudiar esto, es un sacrificio hacer. Los detengo, y este es el sentido del paréntesis, en el sentido de la palabra sacrificio. En un sentido vulgar, sacrificio es algo penoso y molesto. Y ustedes saben que etimológicamente, y el sentido más profundo de la palabra sacrificio es otro, ¿sí? Es ofrecimiento, ¿sí? Sacrificar es ofrecer. Y ahí adquiere el término un sentido altamente positivo. ¿Sí? Positivo. Bueno, cierro el paréntesis. Además, como les decía al comienzo del cursado, la literatura le permite al futuro abogado la incorporación de un lenguaje más amplio, más rico. Creo que en algún momento alguno de ustedes mencionó el número, no sé si es exactamente la cantidad de términos que tiene nuestra lengua, la cantidad de términos que usamos, que son muchísimo más reducidos, y yo diría en la jerga profesional, abogadil y judicial, todavía muchísimo más reducidos los términos que utilizamos. Por eso tantas repeticiones, por eso a veces tantas vulgaridades, a veces tantos términos equívocos. ¿Sí? En algunos ambientes hoy se ha puesto de moda como un símbolo de una posición política o ideológica, adoptar una forma de lenguaje que de una manera muy equívoca se lo llama inclusivo y que en definitiva es una deformación de la lengua castellana. Yo creo que un genuino lenguaje que incluya, ¿sí?, debe tratar de utilizar toda la riqueza que nuestra lengua tiene. ¿Sí? La lengua castellana es una lengua riquísima que además se ha ido fecundando a lo largo de los siglos con la incorporación de experiencias que ese enorme espacio geográfico y cultural que es el mundo hispanohablante ha ido brindando. Y paradojalmente, por desconocimiento a veces nos quedamos con un lenguaje muy reducido, muy empobrecido. Yo les aseguro, ¿sí?, y ustedes lo van a ver, que no hay nada más a veces desagradable que leer texto jurídico, ¿sí?, por la mala construcción literaria, por la pobreza del lenguaje, por la repetición de términos, a veces por la vulgaridad con la que se plantean ciertas cosas, teniendo a nuestra disposición una lengua tan rica como la nuestra. Y bueno, ¿cómo se mejora esto? No hay ninguna otra receta que la que les estoy dando. ¿Sí? Y que
se expresa en 3 verbos. El primero es leer, el segundo es leer, el tercero es leer, lean, lean. ¿Sí? Y les aseguro que el resultado, más allá de la aprobación de esta materia y de los créditos que esto les va a significar, ustedes van a poder incorporar a su patrimonio cultural, a su patrimonio vital, ¿sí? Algo que les va a ser siempre, siempre, siempre necesario. Por eso mi insistencia, a veces casi obsesiva, lean, ay profesor, usted nos pone muchos textos, usted nos pide muchas cosas, porque claro, acá les pido, además de leer, 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 las tareas, escribir, 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 hablar, explicar. ¿Por qué en estas clases virtuales les insisto que den su opinión, que hablen, no simplemente escuchen? Porque aprender a hablar se hace hablando. Ustedes saben que hay algunas provincias que han ido adoptando la forma de la oralidad para los procesos penales y se han desarrollado a través de la universidad, de los colegios profesionales, cursos de oratoria, ¿sí? Y para enseñarle a hablar al abogado. Bueno, no está mal que eso se hace, pero ¿cómo se aprende a hablar? Hablando. ¿Sí? Un alumno mudo que solo escucha o contesta monosilábicamente, sí, no, ¿sí? En la conversación se produce algo así como lo que son los exámenes escritos de opciones múltiples, ¿sí? Habla poco, habla mal. Bueno, es que uno a veces teme equivocarse, me decía un alumno en alguna oportunidad. A veces nos quedamos callados, profesor, porque tememos equivocarnos. Y yo le decía, la mejor forma de aprender es equivocarse y rectificarse, porque no importa que tengamos dificultad al comienzo de expresarnos, pero vamos adquiriendo esa habilidad. ¿Sí? Por eso mi insistencia en que ustedes opinen, en que ustedes expongan, aunque a veces pueda parecer una reiteración. ¿Sí? Bueno, si ya hicimos el taller de lectura, profesor, si ya se lo mandamos, si usted ya lo leyó, ¿por qué quiere que hablemos? Casualmente por eso, ¿sí? Porque un buen abogado debe escribir bien y debe hablar bien, ¿sí? Por supuesto que debe pensar bien, ¿sí? Pensar, escribir, hablar, ¿sí? En ese orden. Pensar primero, escribir, después hablar. Disculpen la insistencia,
Pero vuelvo ahora sí a preguntarles, ya que estamos todos o casi todos, de las lecturas que han hecho hasta el momento, ¿qué comentarios desearían agregar en este momento? Yo, profe, no sé si Sí, se me escucha. sí, Ana, la escucho. Bueno, yo no sé si puedo hacer un análisis muy profundo o más allá del que hicieron mis compañeros, pero disfruté mucho de la lectura de la mayoría de las propuestas. Las vi muy relacionadas a todas, en muchas partes las vi como que tocaban, o sea, obviamente están relacionadas, pero lo que voy es que muchas veces decían cosas muy, muy similares, las sentí como muy amenas en la lectura, o sea, de lectura fácil, salvo la última que leí, que fue ¿Qué puede aprender el derecho de la literatura? Esa fue la que más me costó y la que más difícil me resultó hacer el taller, porque bueno, no podía extraer muchas ideas, porque tampoco la pude internalizar tanto, pero de todas coincido con lo que dijo Nahuel, eh, más que nada, un poco las confundo, bueno, en la que hablaba del conformismo, ¿no? De que una persona que lee, una persona es una persona que no se conforma con lo que le plantea la política, por ejemplo. Una persona a la que se le presentan mundos ideales de la literatura no es una persona que vaya a la realidad y acepte lo que se le da. No sé si me estoy explicando, pero me parecieron todas como muy, muy de fácil y linda lectura, salvo la última que leí, que fue que puede aprender el derecho de la literatura, que fue para mí, en mi caso, una de las que más me costó, porque sentí que el lenguaje era un poco más, quizás un poco más técnico o más, eh, no sé, no de tan fácil lectura como las demás. Gracias, Ana. ¿Algún otro alumno quiere aportar algo? Bueno, la idea es, y yo les pido, bueno, les agradezco a los que han participado, les pido a los demás que clase a clase se animen a participar, a opinar, a proponer, a criticar, a comentar, porque como les decía hace un instante, esto es también una ejercitación. ¿Sí? También es una ejercitación. Les recuerdo algo que creo que les comenté, perdón por la reiteración, de esa experiencia que tuve, no fue en la Facultad de Derecho, fue en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, como en el examen final
de la materia que yo estaba tomando. En ese momento me enteré que era la última materia que rendía antes de la obtención de su título. La alumna, era una alumna, el examen era oral, hubo un largo silencio inicial, luego la alumna lloró, le pregunté qué le pasaba y me respondió, no puedo hablar. La espero. No, es que no sé hablar, profesor. Sí, yo le dije, ¿pero cómo no va a saber hablar? Me dijo, es que nunca he rendido un examen oral. Siempre lo hemos hecho escrito. Y miren qué paradoja. Una alumna que la universidad la iba a licenciar en comunicación expresaba que nunca había rendido un examen oral y que le era imposible expresarse de manera oral. Bueno, allí mi gran preocupación y también mi sentido de corresponsabilidad. Una alumna que a lo largo de su carrera no se le había pedido, no se le había propuesto, no se le había exigido que hablara, que se expresara oralmente. Y de esa manera su capacidad de expresión quedaba muy reducida, muy limitada. Imagínense a nivel de nuestra carrera abogadil, ¿sí? Tenemos los abogados fama de hablar mucho. Bueno, pero no se trata de hablar mucho, sino de hablar bien y adecuadamente. Y para eso tenemos que ejercitar. Y para eso es que, insisto siempre, voy a seguir haciéndolo en cada clase, de pedirles que se expresen, de pedirles que hablen, no importa si se equivocan, no importa si tienen dificultades, se aprende a hablar hablando, ¿sí? Se aprende a leer leyendo, se aprende a escribir escribiendo, ¿sí? Y bueno, estas tres cosas tenemos que practicar los abogados, ¿sí? Y para ello tenemos a nuestra disposición estos textos literarios en los que nos vamos a ir sumergiendo. Si ustedes se fijan en el grupo de Facebook, puse una película que está referida a los acontecimientos de Camboya en 1970, en los que llegó al poder el régimen de los Khmer Rojos, ¿sí? Y estableció un régimen totalitario, ¿sí? Voy a agregar un par de textos cinematográficos más. El que les voy a agregar va a ser el Hotel Ruanda, que está ambientada en Ruanda en los 90, en el momento que se va a producir el llamado genocidio
donde la mayoría hutu buscó exterminar a la minoría tutsi. Y en ese Hotel Ruanda hay un protagonista que está vivo, ¿sí? Y que paradójicamente terminó prisionero durante varios años del actual gobierno de Ruanda y que recientemente ha sido liberado tras gestiones internacionales y volvió a su lugar de residencia, que es Estados Unidos. Yo les voy a poner, además del texto cinematográfico, el texto periodístico está tomado de New York Times, donde da cuenta, esto es muy reciente, de la liberación de ese personaje, ¿sí? Que aparece en la ficción, pero que es un personaje real. Esto nos permitirá ver a veces cómo el mundo de la realidad y de la ficción se tocan, se entremezclan, ¿sí? Y también nos va a ayudar, ¿sí? De la mano, en este caso, de el cine, y un par de comentarios periodísticos, de introducirnos en este mundo de otra manera, ¿sí? Es importante que también nos acostumbremos a ver y a reflexionar a partir de lo que vemos en obras cinematográficas o teatrales, ¿sí? El mundo del cine hoy, del teatro, son mundos que nos permiten, nos ayudan a hacer lo que estamos intentando en esta materia, ¿sí? Literatura, política y derecho. ¿Han ustedes, alguno de ustedes ha podido ver esta película? Está subida en el grupo de Facebook, ¿sí? Sobre el genocidio de Camboya. Vi los primeros 20 minutos. ¿Cómo, Santiago? Que vi los primeros 20 minutos. Ajá. Bueno. ¿Qué decía Nahuel? ¿Aún no? ¿Era eso, Nahuel? Sí, profe, que todavía no la vi. Bueno, por supuesto que esto entra dentro de la gama de las cuestiones optativas, ¿no? Le estoy ofreciendo un menú más amplio. Si lo pueden ver ahora, lo ven ahora. Si lo pueden ver después, lo ven después. ¿Sí? Sepan que está, ¿sí? Y seguramente, ¿sí? Seguramente, estoy seguro, valga la redundancia, que si ustedes ven estas producciones, hay ciertas cosas que van a cambiar en la percepción de ustedes, ¿sí? Y que no se les va a olvidar nunca, no se les va a borrar nunca, ¿sí? Este es un poco el sentido de estas propuestas que estamos haciendo.
Para ir redondeando la clase de hoy, quiero recordar algunos de los textos que están ya a disposición de ustedes y que van a ir seleccionando. ¿Sí? Los ya mencionados autores, Sergio Ramírez, Gioconda Belli, nicaragüense, estos clásicos, diríamos, ¿sí? García Márquez con su Otoño del Patriarca, Vargas Llosa con La Fiesta del Chivo, El Señor Presidente, de un autor guatemalteco, premio Nobel de literatura, Miguel Asturias. El recurso del método del cubano Alejo Carpentier. Yo el Supremo de un paraguayo Roadasto. Las obras de autores rusos, el ya citado Alexander Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag, los dos libros del rumano Premio Nobel de Literatura, La Hora 25, La Segunda Oportunidad. Los que susurran, fíjese que en cada uno de estos autores, desde el título, ¿sí? que le van a encontrar sentido. Por ejemplo, este último texto, los que susurran. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Por qué el autor pone este título? ¿Sí? ¿Por qué hablar en voz baja? ¿Sí? Casi que no se me escucha. Esto va a tener una profunda significación desde el texto. ¿Sí? Bueno, y la lista es larga. Revísenla, analícenla y vamos a poder continuar. Va a haber una nueva consigna en el grupo de Facebook hoy. Los que no terminaron de hacer los talleres de lectura, háganlo, por favor. Y quisiera oír si es que hay alguna pregunta o cuestión que quieren plantear para ir cerrando la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, creo que ninguna. Gracias, Santiago. Bien. Vamos a concluir nuestra clase de hoy. Le vamos a reiterar nuestro pedido. En principio nos vamos a estar viendo de manera virtual en la próxima clase del viernes y de manera
presencial el próximo miércoles 19 en la facultad. Así nos podemos ver cara a cara en el aula que ya les voy a indicar, que es la que indique despacho de año. Les ruego que manden por el correo los trabajos pedidos, que lean todas las novedades que hay en el grupo de Facebook y nos estaremos viendo el próximo viernes en el horario habitual de clase. Muchas gracias. Gracias a usted, profe.